Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. La famosa cantante Adise, que regresó de Venecia, reveló una piedra misteriosa al anunciar que se negó a conceder una entrevista en el aeropuerto. Los usuarios de las redes sociales pensaron que esta piedra pertenecía a Hande Erçel y Hakan Sabank. Debes conocer a Adise, quien sacude las listas musicales con sus canciones y es uno de los nombres más comentados en la agenda de las revistas con sus atrevidos espectáculos y combinaciones en el escenario. Si recuerdas, la famosa cantante acudió recientemente al Festival de Cine de Venecia en colaboración con una marca y llegó oficialmente a la alfombra roja con su amiga íntima Kerem Bürsin. Por supuesto, con su combinación, volvió a estar en lo más alto de la agenda. Esta vez, Adise fue vista en el aeropuerto de regreso a Venecia. El famoso cantante, que anteriormente había manifestado que no quería ser entrevistado, reiteró ese pedido y arremetió contra los periodistas diciendo: "No me gusta hablar en el aeropuerto, entrevistar a la gente a la que le gusta hablar". Esta piedra arrojada por el famoso cantante me recordó a la pareja Hande Erçel y Hakan Sabank, a quienes se ve a menudo en el aeropuerto. La declaración de Adise a su regreso del Festival de Cine de Venecia llegó a los titulares como una bomba en el mundo de las revistas. La famosa cantante llamó la atención por la dura respuesta que dio a los periodistas en el aeropuerto, y en las redes sociales se empezó a hablar de si esta afirmación era una referencia a la pareja Hande Erçel y Hakan Sabank. Con este desarrollo, la reciente popularidad y la vida privada de Adise volvieron a ser el centro de atención. Adise asistió recientemente al Festival de Cine de Venecia con la invitación de una marca famosa. La cantante, que acudió al evento junto a su íntima amiga Kerem Bürsin, se convirtió en uno de los nombres más sonados del festival por la elegancia que mostró en la alfombra roja. Adise deslumbró en Venecia con su elección de ropa atrevida y asertiva. Las colaboraciones y contactos con marcas durante la noche fueron un indicio de que el artista había fortalecido su lugar en el ámbito internacional. Adise, que fue vista en el aeropuerto de Estambul tras regresar de Venecia, volvió a sacudir la agenda de la revista con su breve diálogo con los periodistas. El cantante, quien afirmó que antes no quería dar una entrevista, esta vez mostró una actitud más clara y dijo: "No me gusta hablar en el aeropuerto, entrevisten a los que les gusta hablar". Estas palabras fueron interpretadas por muchos como una declaración sarcástica y dura. Tras la declaración de Adise, las redes sociales se estremecieron. Muchos usuarios pensaron que estas palabras del cantante podrían ser una referencia a la pareja Hande Erçel y Hakan Sabank. El hecho de que la pareja Erçel y Sabank fueran vistos frecuentemente en los aeropuertos y no dudaran en conceder entrevistas fue uno de los factores que fortalecieron estas acusaciones. Los comentarios sobre la declaración de Adise se difundieron rápidamente en plataformas como Twitter e Instagram. Se sabe que Adise y Hande Erçel tienen estrechas relaciones con los mismos nombres en sus círculos sociales. Adise, que era especialmente amiga de Kerem Bürsin, también aparecía de vez en cuando en la prensa sensacionalista como amiga de Hande Erçel. Sin embargo, tras esta declaración se empezó a hablar de que podría haber tensión entre ambos nombres. Otra afirmación hecha en las redes sociales fue que el verdadero objetivo de Adise era Hakan Sabank. Se sabe que Adise tuvo una estrecha amistad con Sabank en el pasado. Sin embargo, también hay rumores de que esta amistad terminó después de que comenzara la relación entre Erçel y Sabank. Los rumores de que esta podría ser la razón subyacente de la declaración de Adise se difundieron rápidamente en el mundo de las revistas. Se sabe que Adise tiene una relación de altibajos con los medios. Su disgusto por las entrevistas, especialmente las realizadas en los aeropuertos, ya se ha mencionado antes. El hecho de que el cantante prefiera hablar menos en estos ambientes se interpreta como su deseo de transmitir una imagen más controlada. Adise, quien sigue manteniendo su relación distante con los medios, volvió a revelar esta actitud con esta última declaración. Últimamente se ha visto con frecuencia a Hande Erçel y Hakan Sabank en los aeropuertos. La pareja, que se convirtió en el centro de atención de los periodistas de revistas durante sus viajes internacionales y vacaciones juntos, posa a menudo alegre y sinceramente. Esta situación reforzó aún más las afirmaciones de que las declaraciones de Adise en el aeropuerto podrían ser una referencia a esta pareja. Adise ha sido conocida por su estilo atrevido y declaraciones claras desde el comienzo de su carrera. La cantante, que frecuentemente se hila la luz con sus espectáculos teatrales y publicaciones en las redes sociales,
ha sido más reservada sobre su vida privada en los últimos años. Esta última declaración es considerada como parte del esfuerzo de Adise por mantener su distancia con los medios. La estrecha amistad de Adise con Keran Bürsin también revela una dimensión diferente de este incidente. La cantante, que apareció en el Festival de Cine de Venecia con Bürsin, expresa frecuentemente esta amistad en sus cuentas de redes sociales. Las poses íntimas del dúo despertaron un gran interés en el mundo de las revistas. Adise frecuentemente pasa a primer plano tanto en su vida privada como en su carrera musical. Las relaciones y la vida social del cantante reciben una amplia cobertura en la prensa sensacionalista. Sin embargo, Adise ha sido más reservada sobre su vida privada últimamente y evita discutir estos temas en las entrevistas. Las declaraciones de Adise en el aeropuerto tuvieron gran repercusión en las redes sociales. Si bien muchos usuarios argumentaron que las palabras de Adise fueron bastante claras y duras, algunos dijeron que esta declaración era innecesaria. En particular, las acusaciones de referencia a la pareja Hande Erçel y Hakan Sabank provocaron un gran debate en las redes sociales. Después de todas estas acusaciones, todas las miradas se dirigieron a Hande Erçel. Erçel no ha hecho ningún comentario sobre las declaraciones de Adise hasta el momento. Sin embargo, las publicaciones de la pareja en sus cuentas de redes sociales no dieron pistas sobre estas acusaciones. Hakan Sabank es un nombre que frecuentemente se hila a la luz en el mundo de las revistas con su vida privada. Sin embargo, Sabank generalmente evita responder a tales rumores y acusaciones. Es una cuestión de curiosidad qué tipo de actitud adoptará Sabank tras las declaraciones de Adise. Adise, vista en el aeropuerto, volvió a llamar la atención con su estilo. La cantante, que prefiere una elegancia cómoda, mantuvo su postura confiada durante el breve diálogo con los periodistas. Este estilo de Adise también fue muy apreciado en las redes sociales. La negativa de Adise a conceder una entrevista en el aeropuerto no es en realidad una situación nueva. La cantante, que ya ha hecho declaraciones similares en otras ocasiones, tiene una actitud muy clara al respecto. Adise, que quiere que se respete su espacio privado, sigue gestionando de forma controlada sus relaciones con los medios de comunicación. Hande Erçel y Hakan Sabank son desde hace mucho tiempo una de las parejas de las que más se habla en el mundo de las revistas. Desde que comenzó la relación de la pareja, han sido vistos en el aeropuerto muchas veces y concedidos entrevistas, lo que llevó a una conexión con las declaraciones de Adise. Adise también se hace un nombre por los éxitos que ha logrado en su carrera musical. La cantante, que ha alcanzado la cima de las listas con sus últimos álbumes y éxitos, sigue fascinando a sus fans con sus actuaciones en el escenario. Hande Erçel es un nombre muy activo en las redes sociales y tiene una gran base de seguidores. Erçel, que llama la atención sobre todo con sus publicaciones en Instagram, también es apreciada por sus poses en el aeropuerto. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.